Una vez más, bienvenidos a CCI Panamá. En esta ocasión nos enfrentamos una vez más a la hermosa tarea de escudriñar la palabra de Dios, de estudiar en ella, de buscar en ella para nuestras vidas bálsamo, consuelo, fortaleza, edificación y por supuesto que en estos momentos, como en cualquier momento de nuestra vida, la palabra de Dios es vida. Nos trae paz, nos trae comida espiritual para nuestro espíritu. Y quiero comenzar con una palabra de oración. Hoy vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en nuestras Biblias es el cuarto Evangelio y es un Evangelio precioso. Juan, el apóstol, se dedica a hablarnos y a enseñarnos acerca de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, y describe milagros, señales del Señor Jesús y muchas palabras que él dijo acerca de sí mismo. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la libertad. Y le he puesto al tema de hoy, necesitamos ser libres. Pero iniciemos con una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, eres siempre fiel y siempre es oportuna tu palabra para bendecirnos, para edificarnos, para transformarnos. Que esta no sea la excepción, que nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones puedan encontrar en tu palabra el alimento que necesita para hoy. Necesitamos ser libres y tú has venido a darnos libertad. Así oramos en el nombre de Jesús. Quiero llevarles al Evangelio de Juan, el capítulo 8, y vamos a enfocarnos en los versos 31 en adelante, básicamente del 31 al 37, para hablar de este tema. Necesitamos ser libres. Y solo quiero irme al verso 30 un poquito para ver el contexto, no todo el contexto, pero sí un poquito de lo que venía sucediendo cuando dice que muchos de los que oyeron las palabras de Jesús creyeron en él. Fíjense que utiliza la palabra muchos. Quiere decir que había muchas personas que escuchando el mensaje de Jesús, las palabras que él decía, los milagros que él hacía, muchos habían comenzado a seguirle y a creer en él. Entonces es aquí cuando entramos en el verso 31 y nos concentramos en el tema para hoy. Dice así: Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Un mensaje que es directo. Los mensajes del Señor Jesús siempre fueron directos, siempre fueron confrontadores, siempre fueron dichos con amor, con autoridad, pero siempre Jesús habló la verdad directamente al corazón, a la mente de todos aquellos que le escuchaban. Y él estaba diciéndoles a aquellos que habían creído en él, dice: sí, ustedes son verdaderamente mis discípulos si ustedes siguen mis enseñanzas. Esto también lo dice en otras ocasiones. Si ustedes hacen mis palabras, ustedes son míos, ustedes son mis discípulos. Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Siempre hace esa conexión entre decir que creemos en él y realmente creer en él y ser su discípulo. La creencia en el Señor, el decir yo creo en Dios o yo creo en Jesús, realmente es la necesaria para salvación. Pero ¿cómo se demuestra que uno ha creído en Dios? ¿Cómo se demuestra que uno ha confiado en Jesucristo? Cuando uno le obedece, cuando uno sigue verdaderamente sus enseñanzas. Y él dice que el que se mantiene fiel a las enseñanzas que él nos dio, a su palabra, dice:
Estos conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Él conecta la verdad con la libertad. Y por eso hoy quiero hablar de necesitamos ser libres. ¿Qué es la libertad? Uno puede encontrar muchas definiciones de libertad. Básicamente, aquella capacidad que tiene el ser humano o que debe tener el ser humano para poder decidir y actuar conforme a sus principios, a sus valores. También la libertad tiene que ver con una persona que no está subyugada a otra o que no está bajo el dominio de otra o de otras personas. Se piensa en la libertad. En nuestras sociedades hablamos de muchos tipos de libertad. Hablamos, por ejemplo, de la libertad social. Y la libertad social se dice que debe ser para todos. Hablamos de libertad de culto, de creencia, de la libertad de expresión, de que debemos ser libres de decir lo que opinamos cuando nosotros queramos decirlo. Está la libertad de la guerra. En otras palabras, nosotros tenemos derecho, las sociedades tienen derecho a ser libres del problema de la guerra y por ende, casi muy asociado, se tiene la libertad del temor o del terror. Las sociedades deben ser libres del terror. También se habla de la libertad política. La libertad política tiene más que nada que ver con la capacidad que deben tener los pueblos, se supone, de elegir libremente a sus gobernantes y funcionar de acuerdo a la ley. Se habla de la libertad, de la capacidad que debe tener todo el mundo para elegir su propia vida. Y es aquí cuando entramos en el terreno de la libertad personal. Se dice entonces, en cuanto a la libertad personal, es que cada persona debe ser libre o debe poder decidir de hacer o hacer con su vida lo que quiera. Entonces, por eso decía, cuando hablamos de libertad, tenemos un concepto que es bastante amplio y al mismo tiempo bastante restringido, porque nos trae los mismos términos. Individuo, no estar sujeto, no estar subyugado, no estar esclavizado, el tener la capacidad o la habilidad de poder decidir. Y estos son los términos que se barajan cuando nosotros hablamos o que se mueven cuando hablamos de la libertad. Sin embargo, fíjense, así como nos cuesta definirlo, es muy cierto que las sociedades han demostrado un enorme grado de confusión cuando se habla de la libertad. Se promueve la libertad y por décadas las sociedades han peleado por la libertad, pero el problema es que nos hemos encontrado con la libertad como la quieren las sociedades o la quieren los individuos, es que nos damos cuenta que la libertad sin límite es un problema. Cuando la libertad no pone bordes, y cuando digo bordes y fronteras no estoy hablando de las limitaciones entre los países, estoy hablando del comportamiento, estoy hablando de las decisiones, esas decisiones que decimos tenemos que ser libres para tomar nuestras propias decisiones. Cuando no se tiene el límite de la conciencia o de los principios o de lo moral, nos encontramos con una gran confusión a la hora de definir o de vivir la libertad. Por ejemplo, se ha peleado muchísimo a través de las décadas por la libertad sexual y se dice los seres humanos deben ser libres de manejar y vivir su sexualidad como quieran vivirla. Pero luego nos encontramos con décadas después de que hay un descontrol increíble en el aumento de enfermedades de transmisión sexual, un aumento desproporcionado increíble en la cantidad de abortos que existen y están todos relacionados con la libertad del cuerpo, la libertad sexual, aquella provocación o aquello que provoca o promueve el que el ser humano debe ser libre de tomar decisiones sobre su cuerpo, decisiones sobre su comportamiento, sobre aquello que hace o deja de hacer. Y por ejemplo, nos encontramos con tanto tiempo que se ha hablado en tantas sociedades acerca de la libertad personal que debe tener el ser humano para consumir el tipo de sustancia que quiera. Tenemos un problema en todo el mundo muy serio que se tiñe de delincuencia, se tiñe de tráfico, se tiñe de avaricia y por supuesto de enfermedad, porque nos encontramos entonces con una desbandada de adicciones
que hasta el momento parecen completamente incontrolables, y los estados invierten en medicamentos para controlar las adicciones, en programas, en guerras en contra del narcotráfico, en fin, toda una serie de problemas y de luchas que se han ido gestando a lo largo de los siglos, porque uno dice es que estamos peleando por la libertad y vale la pena pelear esa batalla. El problema de pelear por una libertad sin tener realmente definido lo que significa ser libres nos lleva a vivir una vida sin límites. Porque, claro, la libertad llega a ser tan personal que hemos creado como una falacia, como una idea equivocada, como que, bueno, si la libertad personal es hacer lo que yo quiera porque tengo derecho sobre mi vida y sobre mi cuerpo, entonces yo cada vez se ha ido extendiendo más esta consigna de que mi decisión, mi cuerpo está por encima de las libertades o de los límites de los demás. Y esto colapsa, esto choca, esto nos encontramos que no es tan cierto, y lo que hay nos vemos en un mundo que está confundido, y por eso cada quien tiene su propio significado de conceptos como la verdad, la libertad, los límites, la conciencia, la moral. Y como esto no es una ponencia de política o de bioética, sino una predicación de la palabra de Dios, entonces vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de la libertad. Él les está diciendo, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces ustedes conocerán la verdad y ustedes vivirán en libertad. Ustedes serán verdaderamente libres. Jesús habla de conocer la verdad. Entre paréntesis, Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, seguir a Jesús, conocer a Jesús, es conocer la verdad. Y conocer la verdad es lo que nos lleva a una vida realmente en libertad. ¿Por qué? Porque la libertad no es aquella que nosotros definimos como lo social o lo político o lo que entendemos como la libertad personal que tiene que ver con mi comportamiento y que yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando se habla de libertad real, Jesús está hablando de la libertad espiritual, porque este es otro de los conflictos de las personas y de los gobiernos, de las sociedades civiles, personas que no creen en Dios, que dicen es que no tiene nada que ver Dios o la religión ni con la verdad ni con las decisiones personales. Y esto ha provocado un serio engaño en los seres humanos. Y yo quiero que veamos 3 declaraciones que podemos nosotros extraer del texto de Juan, que nos hablan acerca de la libertad. Y conforme a lo que el Señor dice aquí en Juan capítulo 8. En primer lugar, la libertad no viene del pecado, solo la esclavitud. El Señor les dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquí entramos en otro de los conflictos de la actualidad. Cada vez hay más personas que me dicen, Erika, es que ni siquiera puedo definir el concepto de pecado. No creo que exista algo como el pecado. Y claro, partiendo de ahí uno encuentra el problema de la definición entonces de la libertad. Pero el no entender un concepto o el no creer en él no lo hace menos cierto. Porque quien define el pecado es Dios. Y pecado es todo aquello, en primer lugar, que no agrada a Dios. Entonces ahí es donde viene la discusión. ¿Quieres decirme, Erika, entonces que el pecado es lo que yo hago que no le agrada a Dios? ¿Y por qué tengo que agradarle a Dios? Porque, en primer lugar, porque Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero en segundo lugar, porque si algo ha demostrado la historia, es que lo que no le agrada a Dios usualmente también nos daño a nosotros, aunque nos agrade. Espero haber sido clara. Lo que no le agrada a Dios, Dios en su carácter de santidad, de justicia, de ser bueno, de conocer todas las cosas, de tener no solo una conciencia moral buena, sino de ser perfecto en sus atributos, Dios sabe aquello que no es bueno.
Y aquello que no es bueno de acuerdo a Dios, usualmente a nosotros nos lastima, a nosotros no nos hace bien. Y cuando dice el Señor, aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso decía, la libertad no viene del pecado. Cuando uno define el pecado, uno llega a la conclusión de que aunque a mí me agrade, hay comportamientos que no le agradan a Dios, hay conductas, hay pensamientos que no le agradan a Dios, pero que vienen a nuestra vida con esta idea de que son satisfactorios, de que nos van a traer placer. Usted sabe que uno de los más grandes problemas del ser humano a lo largo de la historia es que se ha inclinado a buscar aquello que le da placer, aquello que le trae satisfacción personal. Por eso esta tendencia a hacer lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos place, lo que nos trae satisfacción, y pensamos que así tiene que ser la vida, que yo estoy aquí en este mundo para hacer lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. El problema con el pecado y el problema con solamente hacer aquello que nos trae satisfacción, aunque vaya en contra de Dios, es que esos placeres duran muy poco, son temporales. La satisfacción que trae un comportamiento alejado de principios, alejado de valores, o un comportamiento que solo me satisface a mí, que satisface mis sentidos, es temporal. Y aquí es donde viene el problema de la esclavitud del pecado, porque cuando yo encuentro que algo me satisface, pero dura poco tiempo, yo voy a querer más de eso. Y yo voy a querer más de eso. Y voy a procurar tener más de eso. Y esto llámelo como sea. Cualquier tipo de comportamiento, de relación con personas, y que yo estoy buscando en otras personas, estoy buscando en comportamientos que me hacen daño, pero yo estoy buscando en esos comportamientos, estoy buscando la satisfacción personal. Y como la obtengo y cada vez dura menos, entonces me engancho más. Ese es el peligro del pecado. El pecado tiene la capacidad de irnos envolviendo e ir esclavizando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento. Y como el pecado no le agrada a Dios, nos aleja cada vez más de Dios. Ahora usted me va a decir, usted va a pensar, pero Erika, hay gente que es buena, porque no roba, no mata. Tenemos la idea de que un pecado tiene que ser algo que es muy visible o muy grande o muy malo para desagradar a Dios. La Biblia dice, sin embargo, en el libro de Romanos, el capítulo 3, el verso 21, que delante de Dios no hay bueno, ni siquiera una sola persona. Entonces, por eso vamos viendo que las definiciones que nosotros tenemos de la vida, de las circunstancias y del comportamiento y de aquello que nos satisface, no es lo que realmente está de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y parte de ceder o de rendirnos delante de Dios es comenzar a creer que si algo a Dios no le agrada, a nosotros no nos hace bien. No estamos hablando simplemente, hay quien me dice, es que tu Dios es muy arbitrario, Él quiere que uno viva como Él quiere. Pero es que no conocen la bondad de Dios, no conocen la misericordia de Dios, que lo que Él quiere es que nos vaya bien. Él no quiere que vivamos esclavizados del pecado. Y por eso la primera verdad de esta tarde es: la libertad no viene del pecado, solo la esclavitud. La segunda declaración: la libertad no viene de uno mismo. Eso es un engaño. La libertad no viene de uno mismo. Eso es un engaño. Miren lo que les dijeron al Señor en el verso 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libre? Aquí nos encontramos con que o había una distorsión histórica, una distorsión en la memoria histórica, o se había llegado a un autoengaño tan grande, porque ellos le dicen a Jesús, nosotros no somos esclavos y nunca hemos sido esclavos, nosotros somos descendientes de Abraham. Y tal parece que habían olvidado su propia historia. Cuando uno mira la historia de los descendientes de Abraham, tal como la Biblia lo enseña, nos encontramos que fueron esclavos en Egipto por lo menos 400 años. Luego
estuvieron en su tierra por un tiempo, establecieron un reinos muy poderosos, pero luego vinieron los reinos de Asiria y de Babilonia respectivamente y trajeron sobre ellos esclavitud, deportación, diáspora, el que tuvieron que vivir en otros lugares y por último el reino en sí desapareció. Y al momento en que Jesús está conversando con ellos no eran una nación independiente, eran una provincia del Imperio Romano. Entonces, fíjense cómo uno puede llegar a pensar que por su propia justicia, por su propio esfuerzo, por su propia historia personal, uno puede ser libre y uno no tiene nada que ver con la esclavitud. Por eso es que decía, la libertad no viene de uno mismo, eso es un engaño. Y usted me dirá, bueno, pero es que así pensaban ellos, pero es que así pensamos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que lo que nos va a hacer libres o nos va a dar satisfacción plena va a ser la cantidad de buenas obras que nosotros hacemos, la cantidad de títulos universitarios que nosotros tengamos, nuestras habilidades manuales, nuestras capacidades, nuestra historia familiar, la cuenta en el banco? Usted nombre, tenemos una lista. Los seres humanos somos muy buenos haciendo listas de aquellas cosas que nosotros pensamos que debido a nuestro esfuerzo, a nuestra herencia, a nuestro linaje, como usted quiera plantearlo, eso es suficiente para que nosotros estemos por encima de cualquier sentimiento adverso de esclavitud, cualquier posición extraña con respecto a nuestro lugar en la sociedad y, por supuesto, nuestro lugar frente a Dios. Hay personas que realmente piensan que porque tienen una X religión, digo X, miren que digo X, puede ser cualquiera, que sienta que que no está teniendo una relación realmente con Dios, pero está bien porque tengo una religión, tengo unos rituales, yo soy una buena persona, yo vengo de una familia de tantas generaciones de cristianos o de X religión, yo me porto bien, soy una persona honorable en mi sociedad, soy de abolengo, como usted quiera. Tengo 5 títulos universitarios, tengo una cuenta en el banco que es muy importante, yo me porto bien, yo hago caridad, yo comparto con los que no tienen y hacemos nuestra lista de cuáles son aquellas cosas que nosotros consideramos que nos hacen ganar a nosotros un estatus de ser libres o de ser buenos o de sentirnos bien con nosotros mismos y con Dios. Pero eso es un engaño. El Señor les dice, sí, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero ellos habían olvidado, parece que su situación en ese momento no tenía nada que ver con su historia. Y ellos dicen, nosotros nunca, los hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Autoengaño. Qué importante, cómo quisiera yo poder transmitirte en esta hora el que puedas reaccionar si es que hay algún tipo de engaño personal que te lleva a sentir que tú tienes la capacidad de superar cualquier cosa, de librarte de cualquier cosa, de dejar cualquier comportamiento adictivo atrás cuando tú quieras. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo puedo con esto, yo voy a superar esto, yo no necesito ayuda? O sí, ahora me está molestando, pero en cuanto yo quiera, yo lo dejo. Póngale nombre, póngale título. Usted y yo sabemos a qué tipo de comportamiento o de situaciones me estoy refiriendo. Entonces, el pensar que uno mismo puede hacerse libre, que la libertad viene de uno mismo, es un engaño. La tercera declaración, la libertad solo viene del Hijo. Él es quien nos redime. Fíjense que Jesús estaba hablando de sí mismo, del Hijo de Dios, cuando Él les dice, si el Hijo los hiciere libres, ustedes serán verdaderamente libres, para poder disfrutar de la libertad personal, de la libertad, de cualquier definición de libertad que tenemos que comenzar con la libertad espiritual, y esa no puede venir si no es por medio de Jesucristo, porque nosotros necesitamos redención. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redimir? A veces cuando enseñamos o predicamos el Evangelio, utilizamos conceptos o palabras que hay personas que dicen, pero es que yo no entiendo muy bien a qué se refiere. El concepto de redención es bien sencillo.
quiere decir que algo estaba puesto para la venta, algo estaba puesto en una mesa de esclavitud o en una subasta de esclavo, algo, un objeto, una persona estaba puesta a disposición de los demás sin ningún tipo de derecho, y viene alguien, ese alguien se le llama redentor, es el que paga la deuda que tenía la persona que está en la mesa o en el puesto para ser vendida. Es la persona que estaba esclavizada. Viene el que paga la deuda. Eso se llama redimir. Es el que paga la deuda de otro y lo pone en libertad. Por eso cuando se habla de Jesús como redentor, se dice de él que él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a pagar por nuestros pecados, nuestra deuda que teníamos. Él vino a pagarla y él nos redimió de nuestros pecados, y eso vino a nosotros a hacernos verdaderamente libres. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es tan constante el concepto de ser libres en Cristo, de haber sido comprados para vivir en libertad, no en esclavitud, para ser verdaderamente libres, porque la libertad real comienza con la libertad espiritual, y tu espíritu, tu persona, tu alma no puede ser libre a menos que tú hayas sido perdonado, hayas sido comprado por Cristo. Y esto es la obra del Calvario. A eso vino Jesús, por eso vino a morir. Por eso cuando dice muchos creyeron en él, y luego que él muere y resucita, muchos más han creído y creemos en él, y le hemos entregado nuestra vida porque él es nuestro redentor. Cuando uno mantiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, uno vive en libertad. No hay problemas, claro que hay problemas. Hay situaciones difíciles, claro que hay situaciones difíciles. A veces inclusive no hemos entendido bien el concepto de haber sido redimidos y volvemos a ponernos en una situación como si otra vez tuviéramos que ser esclavos del pasado, del pecado, de una relación que nos lastima, de un comportamiento adictivo que nos daña. Pero no, una vez que le entregaste tu vida a Jesús, tú eres verdaderamente libre. No hay necesidad de volver a pagar la deuda. Lo que tenemos necesidad es de mantenernos fieles a su palabra, a sus enseñanzas, porque es la manera de vivir en libertad. Qué sencilla es la palabra del Señor. Qué sencillo es el mensaje del Evangelio. Nosotros necesitamos ser libres. Qué paradójico en este momento en el que parecen que todas las libertades sociales, políticas, están siendo eliminadas, limitadas o coartadas por la situación de crisis que estamos viviendo en este abril del 2020 en casi todo el mundo. Pero en medio de esta situación en que parece que no hay libertad, yo vengo a ti con el mensaje de la libertad verdadera, porque no importa si estás en una prisión, no importa si estás confinado o confinada a 4 paredes, a una casa, si no puedes decidir ir a trabajar, si estás confinado en un hospital, no importa cuál sea tu situación física, la libertad que te trae Jesús es verdadera y comienza en tu espíritu, de tal manera que no importa dónde tú estás y cuál es tu condición, tú puedes ser libre. Qué maravillosa la palabra de Dios. Hoy quiero hacer 2 oraciones. Hoy quiero en primer lugar invitarte a ti, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús. Tal vez has escuchado el mensaje del Evangelio, no una, sino muchas veces. Tal vez vienes de una familia o tienes familia que te habla del Evangelio, o has escuchado a personas que hablan o que predican y de alguna manera te gusta, sientes alguna simpatía o curiosidad. Yo quiero invitarte a ti a que puedas hoy experimentar la verdadera libertad, que le entregues tu vida a Jesucristo. Y te invito a hacer esta oración conmigo, allí donde tú estás, en el momento en que estés viendo esta predicación, este mensaje. Te invito a que le entregues tu vida a Jesús con estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias
porque viniste a salvarme, porque moriste en la cruz del Calvario y resucitaste para darme vida y vida en abundancia y vida eterna. Hoy te pido perdón por mis pecados y me entrego a ti. Te recibo, te acepto, te entrego mi vida como Señor y Salvador, para que de aquí en adelante yo pueda mantenerme fiel a tus enseñanzas, para conocerte realmente y ser verdaderamente libre. Así me entrego hoy en el nombre de Jesús. Una segunda oración, yo quiero orar por todas aquellas personas que ya conocen al Señor y que tal vez en medio del confinamiento han comenzado a sentir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esta libertad? ¿Dónde está esto que había ganado? O tal vez estás luchando, aún que conoces al Señor, tienes luchas personales y tienes la tendencia o la tentación a volver a ponerte en una situación de esclavitud. No estás llamado a ser esclavo. El Señor Jesús te hizo libre y yo quiero orar contigo en este día para que podamos decir: Señor, sí es cierto, no voy a renunciar a mi libertad. Señor, una vez más te damos gracias y oramos en esta ocasión por todos aquellos que están desanimados, aquellos que han perdido el norte, aquellos que han perdido el rumbo, aquellos que han pensado que estás lejos, aquellos que no han entendido todavía el concepto de la libertad en Cristo, pero que te aman y que te quieren conocer aún mejor. Señor, oramos por todos ellos en cualquier lugar del mundo donde estén, cualquiera que sea su situación. Haz volver el gozo de tu salvación y el concepto de la libertad en Cristo, porque tú viniste para que nosotros seamos libres y vivamos en libertad. Así oramos en el nombre de Jesús. Pues qué bueno haber estado juntos en esta ocasión estudiando la palabra de Dios. Les recuerdo que estamos orando por ustedes. Sigamos en oración. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Búsquenos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas CCI Panamá. Yo soy la pastora Erika Harris y ha sido una bendición compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.